Hola, ¿cómo están? Esta es otra entrega de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Bienvenidos a la clase de hoy de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Sé tu versión de excelencia, feliz coaching. Hoy en esta clase vamos a ver las emociones. Para ello sugiero ir a la clase de apoyo grabada en la web y en sus emails. Clase de apoyo número 2 de saber ser para entender el concepto de coherencia ontológica. Igual acá les puse gráficos, ¿sí? Hoy vamos a ver las emociones. Son 5 las emociones básicas: alegría, tristeza, desagrado, miedo, asco, desagrado, miedo, culpa, ira, enojo. Bueno, entonces, acá tenemos un puntito azul, que es un gran círculo, una esfera, ¿sí? Un globito, ya lo hemos visto, a este puntito antes. Desde la mirada del coaching ontológico invitamos a mirar al ser humano, no como un ser racional solamente, y no solo mirarlo a través de la razón, sino también desde la corporalidad y la emocionalidad. ¿Qué es la coherencia ontológica para que puedan entender de dónde subyacen las emociones y los estados de ánimo? Bueno, es la confluencia de los 3 dominios constitutivos de la existencia humana. ¿Cuáles son esos dominios constitutivos de la existencia humana? Lenguaje, cuerpo, emoción. La coherencia ontológica es la morada del ser. Es mi coherencia, ¿sí? O cuando el ser humano se condice entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? Entonces, desde Echeverría, el Manual de la Ontología del Lenguaje, distinguimos 3 dominios constitutivos de la existencia humana, como ustedes ven ahí: cuerpo, lenguaje, emociones, ¿sí? Ahora, desde esos 3 dominios constitutivos surgen dominios subyacentes. Del lenguaje, el escuchar, la escucha, el hablar, los actos del habla, actos lingüísticos, juicios, interpretaciones, afirmaciones, declaraciones, compromiso, etc. De las emociones, del dominio emocionalidad de la existencia humana, ¿qué surge? Lo que vamos a ver hoy, emociones. Y el otro dominio que subyace, estados de ánimo. En esta familia de la emoción, del dominio emocionalidad, vamos a llamarle familia, hay una hermana mayor que es la emoción, un hermano menor el estado de ánimo. ¿Uno se basa en el otro? No. La emoción pasa por el cuerpo en cuestión de segundos. Es como un latido, un golpe, ¿sí? Te golpea, pasa, traspasa el cuerpo, no hay que bloquearla, sino que hay que dejarla, permitirle que pase. Pasa, traspasa y se va. Lo que queda de esa emoción es el estado de ánimo. Desde el coaching ontológico, nosotros tomamos en cuenta resignación, resentimiento como estados de ánimo, aceptación y serena ambición. Son los 4 que tomamos en cuenta. Después hay otros estados de ánimo, como frustración, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde estos dominios constitutivos de la existencia humana subyacen esos dominios. Desde el cuerpo, que hoy no vamos a hablar de la corporalidad, y sí un poco porque tiene que ver, vamos a distinguir la biología como dominio subyacente y la corporalidad. ¿Eh? La biología, bueno, la anatomía humana, la sangre, todo lo que compone los órganos, todo lo que compone la biología. Y la corporalidad, gestualidad, gestos, ¿sí? Miradas, ademanes con las manos, movimientos corporales, ¿sí? Fíjense en los porcentajes. ¿Qué habla más? Entonces, volviendo para arriba, y explicado esto, ¿sí?
nosotros, desde esos dominios, ¿sí? Tenemos acá, y que vamos a hablar en la clase de hoy, lenguaje, cuerpo y emocionalidad o emoción, vamos a hablar de las emociones y de los estados de ánimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué están en rojo? A ver, por un lado tenemos la coherencia ontológica, lenguaje, cuerpo, emoción, la coherencia donde está ahí, en el medio, donde confluyen los tres, ahí que está la morada del ser. La morada del ser está donde dice coherencia, donde confluyen los tres dominios constitutivos de la existencia humana. Lección 2, saber ser, clase de apoyo. Entonces, dentro de la emocionalidad subyacen dos subdominios y salen dos hermanitos que están en rojo. Emoción, la hermana mayor, estados de ánimo, el hermano menor. No son gemelos, son parecidos, no son gemelos. Hoy nos vamos a conectar con el dominio lingüístico y con el dominio emocional, porque vamos a hablar de construcción lingüística de las emociones y de los estados de ánimo. Nos vamos a conectar con los dos hermanos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las emociones, por el otro lado los estados de ánimo. ¿De qué nos hablan las emociones? De hechos, de recuerdos. Sabíamos que estos dos subdominios o hermanitos de la familia emocionalidad, había uno que lo conectábamos con los hechos que habían ocurrido o ocurrieron y que traemos al presente a través de los recuerdos. Letra amarilla. Y a esos hechos los interpretábamos, letra roja. Y a partir de la interpretación teníamos unas vivencias, letra verde, experiencias, y desde ahí nos disponíamos a la acción, letra azul. Entonces, interpretación. ¿Qué surge de las interpretaciones? Los juicios. De las vivencias, las emociones. Y de la disposición a la acción, las declaraciones. Sugiero ir a lección 5, juicios. Sugiero ir lección 6, declaraciones. Entonces, con respecto a los estados de ánimo, cuando hablamos de hechos o recuerdos, desde las emociones, desde el marco teórico del coaching, disponemos de herramientas que están a nuestro servicio para hablar de lo que está aconteciendo. Ejemplo, las afirmaciones, ¿sí? Son un acto lingüístico para relatar lo que pasó o está pasando, que sirven para relatar lo que sucede, ¿sí? Ahora, a estas afirmaciones las interpretamos mediante juicios. Por eso hablo de afirmaciones, porque las interpretamos mediante juicios. Sugiero ir a las lecciones anteriores acerca de esto. Lección 6, declaraciones, perdón. Entonces, a estas afirmaciones las interpretamos mediante juicios. Y desde esos juicios hechos, tenemos vivencias. La vivencia genera emoción. De ahí generamos la emoción. Y desde esa emoción, letra verde, ¿sí? Desde ahí, desde esa emoción, declaramos algo como posible o no posible. Pero lo hacemos desde el estado de ánimo, ¿sí? Cuando declaramos solamente algo, desde nuestro compromiso, lo hacemos desde la disposición a la acción que está en letra azul y celeste. ¿Vamos bien? Hasta acá la hermana de la familia emocionalidad. Hasta acá las emociones. La hermana mayor. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos con el hermano de la familia, estado de ánimo, el hermano de la familia, emocionalidad, dominio constitutivo de la existencia humana, emocionalidad. El estado de ánimo o estados de ánimo tienen que ver con un juicio que está permanentemente presente, juicio acerca del mundo, ahí, letras blancas, ¿sí? Juicio acerca del mundo.
Tiene que ver con un juicio que está permanentemente presente. Eso es como dice el tango. ¿Ustedes conocen el tango Cambalache? Problemático, mundo problemático y febril, dice la letra. El juicio, la letra dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también. ¿Qué son todo eso? Juicios. ¿Qué son juicios? Vamos a tomar a ese juicio, ¿sí?, como un juicio maestro, como un juicio de ejemplo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Eso tiñe mi mirada. Eso tiñe mis acciones. Está teñido ¿por qué? Por ese juicio, por las interpretaciones que yo hago acerca de ese juicio. Desde ese juicio maestro, como dice el tango, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, puedo decir eso, que el mundo fue y será una porquería, que soy una porquería, por ende, porque soy parte de este mundo. O decir que este mundo es el mejor mundo, que yo soy la mejor. Puedo hacer para arriba, pulgar para abajo. ¿Sí? Ese juicio maestro que está teñido de mis interpretaciones, a partir de este voy a elaborar todas las demás interpretaciones que puedo hacer en la vida. A partir de ahí, puedo partir para disponerme a la acción. Entonces, ese juicio acerca del mundo es el estado de ánimo. Es como decir, todos los hombres son iguales. Y los juicios, la catarata de juicios que se me van a venir después de eso, van a surgir de ese juicio maestro. Y eso me va a predisponer a mí para la acción. ¿Sí? Porque se va a terminar convirtiendo en mis declaraciones después, en mi accionar, en mi estado de ánimo. La interpretación que hago de cada situación posible que está ocurriendo también es un juicio. Y la disposición a la acción, como dice ahí, letra blanca, la disposición a la acción es lo que declaro como posible o no posible a partir de los juicios que estoy emitiendo. He aquí la hermana, emociones, he aquí el hermano de la familia, estados de ánimo. ¿Cómo lo ven? Si hay un acto lingüístico que está metido en este mundo, evidentemente son los juicios. Entonces, por un lado tenemos emociones de vuelta, por el otro lado estados de ánimo. ¿Qué sabemos de la emoción? Sabemos que tiene causa identificable, externa o interna. A letra amarilla. Interna, lo que está pasando. Externa, el recuerdo. La filmina anterior. ¿Sí? Sabemos que estamos, pero no sabemos cómo estamos. Signos de pregunta, estados de ánimo. ¿Por qué? No sabemos, porque vamos por la vida como pollos sin cabeza. No sabemos cómo estamos. Sabemos que estamos, no sabemos cómo estamos. A esa causa concreta no la podemos identificar. ¿Sí? Desde el estado de ánimo, no la podemos identificar. Entonces, sabemos que la emoción es reactiva, intensa y breve. Porque las emociones que hacen, si yo les pongo un tema musical, ¿qué va a hacer la emoción? Los va a golpear de una manera, a mí de otra, a cada uno de otra. Los golpea, los golpetea, pasa por sus cuerpos, los traspasa y se va. ¿Qué queda de esa emoción? El estado de ánimo, y queda como un mantra. Entonces se sostiene, se sostiene, se sostiene, se sostiene en el tiempo. Eso genera el estado de ánimo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿por qué es difuso? Dice difuso, letra blanca, estado de ánimo, difuso, larga duración. ¿Por qué es difuso? De larga duración. Porque se sostiene en el tiempo. La emoción esa que pasó por el cuerpo deja ese estado y ese estado se sostiene en el tiempo. Por eso es difuso y de larga duración. Es como un mantra el estado de ánimo. La emoción no, es breve, intensa, rápida. Se va, golpea, se va. Pasa por el cuerpo, se va. Algunos psicólogos dicen 9 segundos, otros psicólogos dicen 90 segundos. ¿Sí?
Entonces, la emoción me predispone a la acción. ¿Sí? Letra roja. Me predispone a la acción. Letra roja. Entonces, en un breve lapso de tiempo. Por eso dice cambios temporales en la disposición a la acción, porque es un breve lapso de tiempo. Pasa, golpea, se va. ¿Se entiende? Pasa, golpea, se va. En el estado de ánimo hay una actitud permanente, de larga duración, de disposición ante la vida, que puede cambiar. ¿Ante qué? Ahora lo vamos a ver, ante el rediseño, la reconstrucción lingüística. ¿Sí? Lo vamos a ver al final. Pero si se mantiene ahí presente, sigue, 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 ahí queda. La emoción es fácilmente identificable. Pasa, la identificamos. Al estado de ánimo muchas veces lo tenemos en transparencia. ¿Qué es? Que está en transparencia, letra azul. Que estamos en modo automático viviendo todo el tiempo todos. Y no tomamos conciencia, no nos damos cuenta. Por eso está en transparencia el estado de ánimo y la emoción no. Letra celeste, la emoción generalmente es individual, solita, pasa, se va, sola. Los estados de ánimo son contagiosos, por eso además de individuales, son sociales. Se contagia el estado de ánimo. La emoción es algo breve, pero contemplando que puede ser repetida por un recuerdo, si se sostiene, se sostiene, se sostiene en el tiempo, puede que se convierta en un estado de ánimo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Vamos a ver eso de que los estados de ánimo nos predisponen a la acción. Acá abajo, letra blanca. Vamos a ver esto de que nos predisponen a la acción, los estados de ánimo. ¿Con qué tiene que ver eso? Simplemente tiene que ver que nuestra emocionalidad, dominio, emocionalidad, ¿sí? Dominio constitutivo, para ver qué podemos o no podemos lograr en lo laboral, en lo social, en las relaciones humanas y hasta en lo espiritual. Nos condiciona cómo podemos actuar y en la forma que podemos actuar ante la vida. Ejemplo, si yo estoy enojada, ¿a qué me predispongo? Me predispongo a ser amorosa, a ser cálida, a ser linda, a ser divina, a andar de besos, arrumacos y abrazos con mi pareja. Y seguro que no. Si estoy en el resentimiento, en ese estado de ánimo de resentimiento, de sentir una y otra vez lo mismo, ¿a qué estoy predispuesta? A odiar, a la venganza probablemente, ¿sí? Si estoy vergonzosa, tímida, ¿estoy predispuesta a salir a hablar en público o a esconderme? Si estoy en la culpa, ¿a qué estoy predispuesta? ¿A castigarme o a felicitarme? Si estoy en la alegría, ¿a qué estoy predispuesta? ¿A compartir, a servir? ¿A reír o a llorar? Si estoy en la arrogancia, ¿es que estoy predispuesta? ¿A considerarme más que otros o a considerarme menos que otros? ¿O a considerarme igual que todos? La serena ambición. Si estoy en la serena ambición, que equivale a la paz, ¿a qué estoy predispuesta? A llevarme en paz con todos. ¿Sí? Son de la familia ambos. Emociones y estado de ánimo. Ambos son de la familia emocionalidad, del dominio constitutivo emociones, emocionalidad, pero no son gemelos. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a esta filmina, porque entiendo que hasta ahí quedó claro. Ahí está, filmina. Fíjate acá, hay una frontera bien definida. Una mitad pertenece a la emoción, la otra al estado de ánimo. Esta definición pertenece a un paradigma viejo, ¿sí? La de arriba. La nueva forma de ver a esta
emocionalidad, dominio, emociones y estados de ánimo, ¿sí? Es donde está la frontera difusa, debajo, en el dibujo de abajo, ¿sí? Fíjate que no hay una diferencia tajante entre uno y lo otro. Hay como un color difuso en el medio, entre un rojo y un amarillo que es un naranja. Hay algo en el medio que me lleva a, ¿qué? A la incertidumbre. La frontera no está tan clara. Nosotros nos manejamos desde ahí. No está tan clara y definida, porque aparece el concepto de incertidumbre donde termina uno y donde aparece el otro. Entonces te invitamos a ver esta segunda mirada. ¿Hasta cuándo es emoción y hasta cuándo comienza el estado de ánimo? Hay hechos que dicen que nos portamos de determinada manera y hechos que nos disparan una emoción. Y el hecho, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Nos dan la noticia que nos despidieron de la empresa. ¿Qué nos decimos? Probablemente tenemos una conversación interna llena de juicios. Y aparece la corporalidad, los gestos, y a partir de ahí nos predisponemos a actuar en razón de los juicios de esa noticia, ¿sí? Y si nos dicen que no nos van a ascender, por ejemplo, ¿qué juicios se nos generan? Si hemos trabajado mucho para ello. O sea, ponele que tenemos la vida ya organizada y ya hicimos planes. Se nos derrumban los planes, se nos derrumban los proyectos. Si yo quería mudarme y me dicen, no te mudás porque te ascendimos, chau, se me derrumban mis planes. O te mudás porque te ascendimos, se me derrumban mis planes. ¿Qué conversaciones internas surgen? Estoy condenada a quedarme en este puesto, por ejemplo. No me puedo mudar como yo quería, por ejemplo. ¿Con qué emociones conectamos ante la catarata de juicios subyacentes de mis conversaciones internas? ¿Cuál fue el área por el cual no califiqué? Me puedo preguntar también, si no me ascienden. ¿Me voy a seguir postulando? ¿Quiero cambiar de trabajo? Esa puede ser otra postura. Quiero hacer carrera y lo voy a conseguir, entonces me quedo a pesar de todo. Otro, me pongo contenta porque no me ascendieron, entonces no preciso, me puedo mudar. Otro, con una versión oscura de la caída, de mis proyectos. Una versión oscura de la caída de mis proyectos. Y se me caen todos los proyectos, entonces, uy, todo está mal, todo el panorama es negro, me voy a tener que ir de acá, qué sé yo, porque me despidieron, porque... Otra es considerando que cómo puedo salir de ahí. ¿Sí? ¿Me voy a seguir postulando? ¿Cuál fue el área que no califiqué? Esas son preguntas de que cómo puedo salir de ahí. Entonces, vamos con la coherencia ontológica. Vamos con la coherencia ontológica. ¿Sí? Acá, gráfico, saber ser, clase de apoyo, lección 2. ¿Recordás ese gráfico? Bueno, ¿de qué se trata ahí? Sería así, lo que te pasa en un dominio, te pasan los 3 dominios. Chan. Lo que te ocurre en los 3 dominios, te ocurre en los otros 2. Si estoy alegre, mi cuerpo lo sabe. Es viernes, es sábado. Mi cuerpo lo sabe. Yo soy mis emociones. Cuando estoy alegre, mi corporalidad es alegría, mi lenguaje es alegría, porque mis emociones son alegría. ¿Soy la misma hoy que en la clase anterior, que hace 2 meses? Seguro que no. Segundo, si lo que me pasan los 3 dominios, eso abre una puerta interesante para distinguirme. Si puedo observarme a través de los 3 dominios, puedo distinguir lo que me está pasando a través de mi observador. ¿Hay como un dominio donde hay ceguera cognitiva? Sí. Somos más ciegos en algunos dominios que nosotros, ¿sí? Somos capaces de habitar 300 emociones diferentes. Y fíjate, te pregunto, ¿cómo estás? Y vos me vas a decir, ¿y bien? ¿Todo bien? Eso nos pasa en la conexión de lo emocional con lo lingüístico. Como coaches decimos, bien, todo bien, y podríamos decir más cosas, ¿cierto? Si puedo distinguirme en uno, lo puedo extrapolar. O vos me decís todo bien y yo te estoy viendo por la cámara y te digo, decíselo a tu cara.
Si puedo distinguirme en uno, lo puedo extrapolar para ver qué pasa en los otros dos. ¿Qué pasa si hacemos un ajuste en alguno? Y eso va a repercutir en los otros dos. Y es ahí el espacio de diseño desde el coaching ontológico, ¿sí? Si yo puedo ajustar, meterme ahí en dos de los dominios, acorralo al otro dominio. Y es probable que el cambio sea efectivo. Si trabajas sobre los tres, no te para nadie, ¿sí? Si vos trabajás sobre los tres dominios, listo, ya está, ¿sí? Entonces, a ver, Filmina 8. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ahí están los tres dominios de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo estaban al principio y cómo están ahora? Fíjate, fíjate, se movieron, se movieron. ¿Cómo estaban al principio? Fíjate, fíjate. ¿Ves? ¿Ves cómo estaban? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Se movieron. Porque lo que ocurre en un dominio ocurre en los tres. Si yo soy capaz de trabajar en ello, se comienzan a mover, ¿sí? Entonces, supongamos, desde nuestra coherencia ontológica, si tiene que ver con el resentimiento, defino resentimiento, sentir una y otra vez lo mismo. Y en todo soy yo mi resentimiento, lenguaje, cuerpo y emocionalidad. Bueno, y si algún coach me propone trabajar sobre ello, se van moviendo. Si nosotros le proponemos al coach trabajar sobre eso, se van moviendo, no están iguales, no están en la misma posición, hasta encontrar un nuevo estado de coherencia en una situación diferente a la que comienza en la sesión. Durante la sesión, el coachee aparece en un estado de coherencia y si se va aliviado, se va con su tema resuelto, con su objetivo, con lo que vino a buscar resuelto, se va con otro estado, ¿sí?, de coherencia. Porque le cambia todo, le cambia todo el contexto, le cambia la corporalidad, la emoción, todo le cambia, todo. Entonces va a generar una situación diferente a la que comenzó la sesión, ¿sí? Bueno, ahora, fíjate acá tenés los tres dominios constitutivos del lenguaje, perdón, de los dominios constitutivos de la existencia humana, y tenés todo, como te dije al principio. Lo que ocurre en un dominio ocurre en los tres. Entonces, si hablamos de reconstrucción lingüística de las emociones y de los estados de ánimo, primero tenemos que ver qué es la reconstrucción. ¿Qué quiere decir? Traducir, distinguir, intervenir y rediseñar. Desde el coaching tomamos el rediseñar para rediseñar los estados de ánimo. La sesión de coaching se trabaja el rediseño de los estados de ánimo del coachee. No trabajamos con las emociones. Desde el coaching ontológico holístico, esta propuesta de acá, de esta formación, primero limpiamos la emoción y luego rediseñamos, trabajamos en el rediseño de estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, reconstrucción, ¿qué es? Traducir, distinguir, intervenir y rediseñar. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Está basado en la coherencia ontológica. Yo podría construir corporalmente mi lenguaje, y todos saben que a la hora de hablar en público no basta con el discurso, sino con mi actitud corporal, como les expliqué en otras clases anteriores, mi actitud corporal, de mi corporalidad. Entonces, ahí estoy en una reconstrucción corporal del lenguaje, ¿sí? Reconstrucción, ¿qué es? La herramienta que voy a usar, es lo que quiero modificar. Voy a usar como herramienta
lo corporal para modificar mi lenguaje. Reconstrucción corporal de mis emociones. ¿Qué voy a usar como herramienta? La corporalidad para reconstruir mis emociones. Ejemplo, si estás agitado, ¿y qué voy a usar como herramienta corporal para reconstruir, para que vos reconstruyas corporalmente desde el lenguaje que te puedo decir yo? ¿Qué herramienta voy a utilizar? El lenguaje para que vos puedas reconstruir tu corporalidad. Y te voy a decir, respirá profundo, respirá tranquilo. Hice una reconstrucción, ¿sí? Corporal, vos hiciste una reconstrucción corporal de tus emociones. Ahora, ¿se entiende por qué reconstrucción lingüística de las emociones y de los estados de ánimo, el título que vamos a ver ahora al final? Si yo digo reconstrucción lingüística de mis emociones, ¿qué voy a usar como herramienta? Mi lenguaje para reconstruir mis emociones. ¿Y para qué querría yo reconstruir mis emociones? Porque me predisponen a la acción. Entonces, si tengo una visión, un objetivo, un para qué quiero para mi vida, un qué quiero para mi vida, puede que mi emocionalidad no me esté conectando con esa visión. Que mi estado de ánimo, porque por el estado de ánimo en el que estoy. Y si puedo distinguir que mi emoción no me dispone a accionar para llegar a la visión que tengo, puedo trabajar ahí. Ahí es donde trabaja el coaching. ¿Y desde dónde puedo reconstruir las emociones? Desde lo corporal y desde lo lingüístico. Y el que vamos a trabajar acá es la reconstrucción lingüística, no la corporal, ¿sí? Debiéramos trabajar la corporal todos los coaches, todos, pero trabajamos la lingüística nada más. Pero en realidad hay coaches que se dedican a esto y son muy buenos. Y yo sugiero también trabajar la reconstrucción corporal, fundamental. Entonces, utilizo el lenguaje para darme cuenta, tomar conciencia. ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Y cómo fue que llegué a esto? Bueno, ¿se acuerdan que les dije en las filminas anteriores que en las emociones es identificable la causa? Fácilmente identificable azul. ¿Sí? Es identificable la causa que la disparó. Y en el estado de ánimo estamos como pollos sin cabeza, porque estamos en estado de transparencia, en modo automático. Chicos, ¿relacionan ahora? ¿Sí? Entonces, estamos como pollos sin cabeza en el estado de ánimo, para saber qué lo disparó. Esto me sirve para saber cómo fue que llegué, por ejemplo, al resentimiento, el ejemplo que les di. Volver a sentir una y otra vez lo mismo. Es traducir a través del lenguaje, la reconstrucción lingüística, cómo llegué a reconstruir esto al plano emocional. Si lo quieren, por ejemplo, desde la criminalística, chicos, por ejemplo, desde la criminalística, ¿cómo se reconstruye? A través de los hechos. ¿Cómo llegué a esto? Es la pregunta que me hago desde la criminalística, desde lo jurídico. Desde la medicina, a través de las autopsias. ¿Qué pasó que llegué a esto? Dice el médico. Vamos a ver 5 pasos ahora para ver cómo entrar en esto de la reconstrucción lingüística de las emociones. Y ahí paso a la última filmina. ¿Sí? Todo eso que les dije anteriormente es para llegar a esto. Porque para que entiendan que se puede reconstruir desde lo corporal y lo lingüístico, pero nosotros nos basamos en la reconstrucción lingüística de la emoción y del estado de ánimo de esos dos hermanos, la hermana y el hermano, los subdominios subyacentes del dominio constitutivo de la existencia humana, emocionalidad. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos ahí en verde? Escucha la experiencia, escucha la experiencia, escúchala.
no interpretes, escúchala. Esto te puede servir para observarte, distinguirte ontológicamente y distinguir en el coachí ontológicamente. En el primer paso para la reconstrucción lingüística con tu cliente o coachí, escuchar el relato, escuchar activamente. En ese escuchar, tomás nota en un papel, tomás nota en un cuaderno, al principio, en las primeras sesiones. Después vas a ir confiando en tu memoria, confiando en el proceso. Entonces vas a ir diferenciando los actos lingüísticos. Acordate, las afirmaciones, los juicios, las declaraciones. Hace foco en los actos lingüísticos, hace foco en los juicios del coachí. Si escuchás un evento que te gatilla algo en el relato y te dice el coachí, esto arrancó cuando pasó tal cosa, es probable que ahí empezó y reconstruya desde la emoción el coachí. Si no hay un hecho concreto, un evento concreto, como dice ahí, ¿sí? Detonador, como dice ahí, en el relato, un gran juicio dando vueltas, ¿sí? En el relato que te dé un arranque como ese anterior que gatilló, es probable que esté reconstruyendo desde el estado de ánimo, ¿sí? Que hizo que llegue a esto. Entonces, en ese relato va a aparecer un hecho concreto. Anotá y distinguí los juicios del relato. Va a aparecer un hecho concreto que lo disparó un gran juicio que está detrás, ¿sí? Y que el cliente está relatando y que lo está disparando. Después separa los hechos de ese relato y quédate con el juicio que está ahí. Quédate con el juicio, enfócate en el juicio. Acordate que detrás del juicio está la emoción y la disposición a la acción. Letra azul. ¿Qué es lo que te dice el cliente o qué es lo que te decís vos que vas a hacer a partir de ese juicio que tenés de ese hecho que te están relatando? Y por último, no interpretes la experiencia, solo escuchala. ¿Sí? No interpretes la experiencia, abajo, flúor, solo escuchala. Fíjate qué simple que es reconstruir lingüísticamente la emoción. Es simplemente escucho el relato, distingo las afirmaciones, juicios, declaraciones, me enfoco en los juicios y chequeo con eso a qué acciones el cliente está predispuesto. El detalle, ¿por qué me enfoco en los juicios? Porque es lo que trae el cliente de su observación y observador. Porque cuando relato algo que me predispone a una acción, no me conecta con mi visión. Porque yo me enfoco en el juicio. Porque el cliente se enfoca en el juicio. Porque evaluando los juicios puedo avanzar y desafiando los juicios, desafiando las creencias. Así es como trabajamos los coaches. ¿Mediante qué? Preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo interpretó? ¿Qué declara como posible a partir de ahora? Si esto que declara es un obstáculo entre el coaching y la visión, es necesario el coaching. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, cuando lleguen al final de esta clase, yo les pregunto, ¿qué se están llevando hoy de esta clase? ¿Claridad o confusión? Esa es mi pregunta final. Entonces, los invito a que después que vean esta clase grabada, ustedes me escriban a mí si se llevaron claridad o confusión. Y si están atentos a todo lo anterior. Y si están atentos y enfocados en los juicios, o no están enfocados en los juicios. ¿Sí? Muchas gracias. Feliz presente, feliz coaching, gracias por saber ser.